y por eso la organización es que todos esos adeudos, todos, pasen a formar parte, como lo hizo las deudas de los banqueros con aquel FOBAPROA, recordarán, que pasen a formar parte de la deuda pública, porque no fue una circunstancia de que nosotros no quisiéramos pagar, sino porque nos estaban cobrando más de lo que nosotros tendríamos que llevar hacia adelante. Estamos hablando, solamente para comentar las cantidades, que ahora que dicen ellos que se van a absorber una parte de los pasivos laborales de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, que ascienden a 1.7 billones de pesos, ascienden los pasivos laborales, que no es otra cosa más que las obligaciones patronales que tiene el gobierno con los trabajadores. Y dicen ellos, se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores petroleros y los del SUTER, los de CFE. ¿Qué decía el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro? Se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores del SME. Y entonces, el futuro de esos trabajadores va a ser que va a empezar a haber despidos masivos. Y sus sindicatos, el de los petroleros y el de SUTER, han llegado ya a un acuerdo en el sentido de decir, ok, van a absorber los pasivos laborales, pero vamos a tener que modificar los contratos colectivos. Es decir, van a aumentar los años para que ellos puedan obtener una pensión o jubilación, pero les van a reducir sus prestaciones. No más posibilidad de obtener vivienda, no más posibilidad de obtener educación, no más posibilidad de tener condiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo, y los van a llevar a que sean las condiciones que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y la pregunta sería, ¿ustedes creen que con la reforma laboral las condiciones sean las mismas, las del contrato, que la ley? No, son más bajas. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo no se establece que los trabajadores tengan ahorro. El ahorro es una condición del contrato colectivo de trabajo, y entonces van a hacer la modificación para que a partir de ese momento ya no les den ahorro a los trabajadores. Y como esa, algunas otras. Y entonces nosotros decimos, conjuntamente con ustedes, ha llegado el momento de alcanzar a comprender varias circunstancias. Miren, lo que cuesta absorber sus deudas desde el 2009 hasta la fecha son aproximadamente 80,000 millones de pesos. 2009, de octubre hacia diciembre, 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que vaya del 2014 hasta que logremos firmar un contrato con ellos. 80,000 millones de pesos. Solamente pongo la referencia, 800,000 millones de pesos costó el FOBAPROA, y 1.700.000 millones costarán los pasivos laborales de CFE y de los petroleros. Entonces es una cantidad irrisoria comparadas con las otras. Y entonces la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a seguir dar la pelea para que a partir de que ya empiecen a operar estas nuevas condiciones, a partir de ese momento logremos que todo lo anterior ya no se pague y nos empiecen a cobrar a partir de ese momento? Si estamos dispuestos a hacerlo, entonces debemos de concretar lo que nosotros hemos llamado conjuntamente con ustedes el borrón y cuenta nueva. Tenemos que lograrlo. Por eso hay la posibilidad de que entre todos digamos, aquí no entran y aquí no pagamos la energía eléctrica hasta en tanto no se modifiquen las condiciones en la relación de la entrega de energía eléctrica, o sea, los kilowatts que yo estoy consumiendo contra lo que ustedes me están cobrando, contra el precio del kilowatt hora. No va a ser sencillo, y no va a ser sencillo porque ¿cuál es esa política que hoy están estableciendo?
Lo mismo hicieron con los teléfonos, lo mismo hicieron con los otros servicios. Fíjense, actualmente el precio promedio del kilowatt hora es de $1.20. Es el precio promedio de los 3 rangos con los cuales se los cobra. Y ahorita la mayor parte de los usuarios de energía eléctrica domésticos están pagando un promedio de $2.20 cada kilowatt hora. Algunos más, otros menos, dependiendo de cómo les están llegando los recibos. Dicen ellos que en 2 años van a empezar a bajar las tarifas, pero no nos han dicho qué es lo que va a ocurrir en estos 2 años antes de llegar a que bajen. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay la posibilidad que Comisión Federal de Electricidad continúe con este arremetimiento en contra de los usuarios, sigan subiendo las tarifas de energía eléctrica y hay la posibilidad de que puedan llegar hasta 4 o 5 pesos por kilowatt hora en estos 2 años siguientes. Y después, como ha ocurrido incluso con el teléfono, nos van a decir, pues ya hay otras empresas, ya se logró toda la estabilización y entonces el kilowatt hora te va a costar 2 pesos. ¿Qué creen que vaya a decir la gente? Se lo estaba pagando a 4 o 5 pesos y ahora me lo van a cobrar a 2. No, pues sí sirvió la reforma energética, ¿no? Entonces, desde hoy, nosotros conjuntamente con ustedes nos estamos organizando no solamente para que se nos cobre lo justo, sino nos estamos organizando también porque nosotros hemos demostrado, incluso en las visitas que hemos hecho, la dirección del sindicato en el Senado, en la Cámara de Diputados y ante el propio Gobernación, que la generación de energía hidroeléctrica en todo el país, no estamos hablando solamente de Luz y Fuerza del Centro, de la zona de Luz y Fuerza del Centro, la generación de energía hidroeléctrica alcanza para entregarle esa energía a los usuarios domésticos. Es decir, los 32 o 33 millones de usuarios domésticos en el país se les puede entregar al costo de generación de la energía hidroeléctrica y geotérmica. Hemos dicho que el kilowatt hora en este momento de generación hidroeléctrica y geotérmica está en 54 centavos el kilowatt hora. Ahorita, si se estableciera una política de esta naturaleza, cada uno de ustedes debería de estar pagando a 54 centavos el kilowatt hora en contra del $2.20 en promedio. Ahí sí sería una verdadera reducción. ¿Qué significa ello? Que haya una tarifa social. Y esa tarifa social, nosotros tenemos que seguir organizándonos para pelear por ella. Ellos no nos las van a dar. Ellos no van a decir, bueno, sí, ya vimos que sí efectivamente alcanza y les vamos a otorgar ese precio. Hay que pelear por ella. Hay que ir y hacerlo. Y además también les tenemos que decir que debemos de seguir organizándonos y dar la pelea para lograr que la energía eléctrica, toda vez de que ya está en varios de los convenios internacionales firmados por nuestro gobierno, que sea un derecho humano. Es decir, al igual que el agua. En el caso particular del agua está establecida que es un derecho humano, pero pocos, por las condiciones que la propia prensa nos ha metido en la cabeza, pocos tomamos agua de la llave, ¿o no es cierto? ¿Y a cómo pagamos el agua? Es decir, han venido poco a poco privatizando el agua y ahora va a resultar que va a ser más cara porque autorizaron que haya la posibilidad de extraer del subsuelo a través de algo que se llama fractura hidráulica, que puedan obtener gas o petróleo. Y en esa técnica se requieren grandes cantidades de agua para lograrlo.
Pero el problema no es que ocuparan el agua. El problema es que al momento de que fracturan el subsuelo, esa misma agua y todos los químicos que ingresan para provocar la fractura y poder sacar el gas, trae como consecuencia una condición devastadora, no solamente para el medio ambiente, sino además también para nosotros, los seres humanos, para los animales, para la flora, la fauna, etc. Es decir, ese tipo de tecnología, la fractura hidráulica, trae como consecuencia que con el paso del tiempo la gente pueda llegar a tener diferentes clases de cáncer. Se empiezan incluso a caer la gente y los animales por el simple hecho de que quedó contaminada el agua que después van a ingerir. Entonces, tenemos que dar una pelea abierta en este sentido, pero además de ello tenemos que darnos cuenta por qué nosotros tenemos que revertir, y por eso la campaña de no pago, huelga de pago, hasta en tanto echemos para atrás la reforma energética. No va a ser sencillo. ¿Y cómo entonces lograrlo en este momento? Nosotros hemos dicho, no paguen, se las cortan, nosotros los del ESME nos organizamos y se las reconectamos. Así hemos estado hasta ahora en la mayor parte con ustedes. Los hemos acompañado a la Profeco a ingresar las quejas, pero además hoy necesitamos que en cada una de sus colonias ustedes empiecen a organizarse. Aquí mismo en Álvaro Obregón hay algunos lugares en donde ya no ingresan los de Comisión Federal de Electricidad, pero tenemos que lograr que sea en toda la delegación y además de ello llevarlo a otros lugares donde viven nuestros familiares. Una forma sencilla, creemos nosotros, de organización, es algo que ellos mismos han venido haciendo con nosotros con la política del terror. Es decir, ellos vienen los de comisión, incluso se hacen acompañar con las policías que están a cargo del gobierno del Distrito Federal, estatales o municipales, y aquí qué bueno que está presente algún representante de la delegación para decirle y desde ahorita informarle y que se lo pueda llevar al delegado, que dejen ya de estar mandando a la policía a acompañar a los contratistas de Comisión Federal de Electricidad a que nos corten el servicio. Que ya lo dejen de hacer, que lleven ese mensaje, porque también los policías tienen el mismo problema, porque también la gente que trabaja en la delegación del rango que sea, también tiene el mismo problema. A ellos no les están regalando la energía eléctrica. Tal vez a lo mejor a ellos no vayan a su casa a cortársela, pero no están zafos de que el día de mañana vayan y lo hagan. Hoy incluso se han atrevido a través de la PGR, porque a muchos ya les llegaron documentos particulares de la PGR, ya no son de CFE, de que tienen que regularizar su situación de la energía eléctrica, porque si no entonces van a tener problemas porque se están robando un insumo federal como es la energía eléctrica. No nos debemos de preocupar por dos razones. Tanto los de Comisión Federal de Electricidad, en el momento de que nos llegaran a demandar, tendrían que demostrar que hay un contrato firmado entre nosotros y ellos, y esos no los tienen. Y la PGR, para actuar porque nos estamos robando la energía eléctrica, tendría que demostrar también que nosotros tenemos un contrato con Comisión Federal de Electricidad, y eso no existe. Y entonces no es otra cosa más que una política de terror en contra de los usuarios.
Y entonces nosotros podemos hacer lo mismo.